Bienvenidos mis hermanos a un programa más de conferencias bíblicas virtuales. Como siempre, pues es un gusto tenerlos aquí con nosotros, a todos aquellos que han tenido bien conectarse para recibir una enseñanza más de la bendita palabra de nuestro Dios. El título de nuestro estudio para esta ocasión lo tenemos a través de una pregunta, la pregunta más importante de todos los tiempos. Y la respuesta todos deberíamos saberla para el bien de todos, para el bien de cada uno de nosotros. La pregunta aquí es, ¿quién es Jesús? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos formulado a través de una pregunta, porque para muchos Jesús no es quien debería de ser. Para muchos Jesús es simplemente el Hijo de Dios, como lo mencionan algunos religiosos, pero hasta ahí lo limitan solamente a ser el Hijo de Dios. Como nosotros los que hemos sido entregados a Cristo, que hemos nacido de nuevo a través de la fe, la obediencia, que fuimos entregados a Cristo y que el Señor nos recibió, nos adoptó como hijos, sí consideran muchos al Señor Jesucristo simplemente el Hijo de Dios, y de hecho lo es, pero lo tienen limitado hasta ahí. Hoy veremos a través de las Escrituras quién es Jesús en realidad. Esta es la gran pregunta, porque aún en los antiguos, en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento, no sabían. Ellos no conocían de Jesús porque todavía no llegaba el tiempo. En la Biblia encontramos un panorama muy claro, muy amplio de la historia de los personajes de la Biblia. Y en ese panorama aparece nuestro Señor Jesucristo. Y hoy veremos qué dice la Biblia de quién es Jesús. En las tres dispensaciones que encontramos en la palabra de nuestro Dios, ahí podemos saber que la dispensación o la era patriarcal, pues ahí ellos no sabían en realidad del futuro, faltaba mucho para el Señor Jesucristo. Ellos no tenían el conocimiento, pero los temerosos, los que respetaban a nuestro Dios, ellos lo buscaban, inclusive lo adoraban, le servían con holocaustos en la forma en que Dios se los había permitido, pero había hombres y mujeres que buscaban a Dios. El patriarca reunía a su familia, todos sus descendientes, y los dirigía hacia un altar y ofrecían sacrificios a Dios como adoración, como servicio a nuestro Dios. Eran temerosos de Dios. Ellos buscaban a Dios de esa manera y Dios se agradaba de ellos, desde luego, porque eran temerosos, porque eran obedientes, porque querían en realidad obedecer a nuestro Dios. Pero luego ya viene la era mosaica, donde ya, ahí sí, ya Dios les dio una ley. Ellos sí tenían mandamientos. En los patriarcas no había una ley escrita. Solamente los patriarcas tenían la ley que estaba en su corazón, pero ya en la era mosaica había una ley escrita, estaban ahí ya los 10 mandamientos. Ellos tenían que dirigir su vida en base a esos 10 mandamientos. Entonces, esa ley también los acercaba a Dios y muchos trataron de alguna forma servir a Dios. No cumplieron porque no era posible con todo lo que la ley decía, pero hubo hombres y mujeres también temerosos de Dios que también hacían lo posible por servir a nuestro Dios. Entonces, dentro de este panorama entramos nosotros, la era cristiana, la que hoy tenemos, bajo la cual hoy vivimos, en el cual ahora Dios nos habla a través de Jesucristo. Por eso decíamos, en el Antiguo Testamento
pues había profecías del Señor Jesucristo, del Mesías, había profecías de que vendría y que moriría y que enmudecería ante sus trasquiladores, que no diría nada. Todo eso los profetas lo sabían porque eran inspirados por el Espíritu Santo acerca de Jesús. Pero eso era lo que ellos sabían. Para estos tiempos, para todos ellos, lo que hoy nosotros vivimos era un misterio, ¿sí? Era un misterio. Entonces, en realidad, ¿qué era ese misterio? Pues era lo que hoy gozamos, lo que hoy disfrutamos. Nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a pagar la deuda de nuestros pecados. Entonces, ese misterio fue revelado a los apóstoles y los apóstoles lo escribieron en las escrituras y el misterio maravilloso nos habla del Evangelio, es nuestra salvación, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese era para ellos el misterio que no había sido revelado a los antiguos, pero que ya después de Jesucristo pues viene y es revelado a los apóstoles y nos llega a nosotros, que es el Evangelio que hoy tenemos, el que hoy nos salva, bajo el cual hoy vivimos. Entonces, para nosotros los cristianos, la pregunta es fácil y sencilla de contestar. ¿Quién es Jesús? Porque hemos leído tantas escrituras donde mismo el Señor Jesucristo dice quién es Él. Y él dijo en muchas ocasiones quién era en realidad. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, esto es todo un tema de la palabra de nuestro Dios, Jesucristo como el camino. El camino es el que nos lleva al cielo, es Jesucristo. Él es la vida, Él es la verdad. En Él encontramos la maravillosa verdad. A través de lo que Él dice en las Escrituras, no hay margen de error. Y en Él encontramos la vida eterna. Entonces, Él mismo dice quién es Él. Solamente tenemos que abrir las Escrituras y nos damos cuenta. Habló mucho de eso. En otra ocasión, Él dijo, yo soy el pan de vida. Otra vez hablando de la vida eterna, ¿sí? El pan que descendió del cielo. Y así es como vemos este mensaje de quién es Jesús. En otra ocasión, también dijo, yo soy la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso somos nosotros. Nosotros hemos creído en Jesucristo y sabemos que en Él tendremos la resurrección de los muertos. Cuando Cristo venga, si ya no vivimos, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, 100 años, 1000 años o más, no importa. Esperamos y sabemos que Él vendrá, nos resucitará para vida eterna, porque Él dijo, yo soy la resurrección. Entonces, todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo podemos ver en la Biblia, los cristianos. El problema viene con aquellos que no conocen, que no tienen una Biblia o no la quieren ver, no la quieren leer, aquellos que son inconversos totalmente a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio, y que solamente cuentan con la enseñanza que, pues algunos la recibieron de sus padres. Y si sus padres tenían conocimiento de la palabra de nuestro Dios, un conocimiento claro, estamos seguros que pueden decir estas personas quién es Jesús. Pero si sus padres no conocieron las escrituras, en realidad los argumentos que pueden poner o hacer acerca de Jesús pueden ser erróneos, como lo son aún de algunos muy religiosos que hoy podemos ver por allí en las calles tocando puertas, según ellos predicando, pero ellos son los que dicen que Jesús es solamente el Hijo de Dios, que no pasa de allí, solamente el Hijo de Dios. Entonces, esa expresión, esa enseñanza no está completa,
porque no es solamente el Hijo de Dios, pero hasta ahí lo limitan. Entonces, esa enseñanza en realidad no es la Biblia. La pregunta sigue, ¿quién es Jesús? Los historiadores, por ejemplo, los de nuestro tiempo, ¿qué hablan, qué dicen acerca de Jesús? Bueno, pues solamente lo mencionan como un personaje histórico. Para ellos, hasta ahí llega. Muy poco reconocido. Así es como lo dicen. Un personaje histórico que no fue muy conocido, que vino hace más de 2000 años y que todo quedó enterrado en el olvido. Así es como lo conocen. Sí, también otros dicen, bueno, pues sí, fue un buen hombre. Jesús fue un buen hombre. Tuvo buenas enseñanzas para todas las religiones. Pero pues no es suficiente realmente. Jesús fue mucho más que, que mucho más que lo que ellos dicen. Algunos llegan a decir que fue un maestro reconocido, sí le reconocen su sabiduría, sí, que fue un buen modelo moral también, hasta ahí llega, que fue un buen profeta religioso, también lo han dicho, pero muy pocos, mis hermanos, muy pocos conocen en realidad la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy pocos somos los que decimos que Jesús es Dios. Él es Jesús. Jesús es Dios. Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de los muertos. Así es como nos enseña cómo será la resurrección en el día final, como Él lo hizo. Él murió, él murió, lo crucificaron, murió, fue muerto, fue sepultado, pero no se quedó allí en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él es Jesús. Pocos, muy pocos creen esto que dice la Biblia, pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado sabiduría y que hoy podemos decir quién es Jesús. Jesús es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, la deidad. Ahí está nuestro Dios en tres personas. Pero ya entrando más en profundidad en las escrituras encontramos mucho más enseñanzas de quién es en realidad Jesús. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 en adelante. Fíjese, ponga mucha atención lo que dice la Biblia de Jesucristo. Si usted todavía no tiene clara esta idea, la percepción de quién es Jesús, aquí, aquí va a terminar su duda. Aquí va a conocer claramente quién es Jesús. Colosenses 1:15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. Qué tremendo eso. Y luego sigue diciendo, Él es el primogénito de toda creación. Cada una de estas expresiones son un mensajazo de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué le llama el primogénito de toda creación? Enseguida da la respuesta. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, no importa que sean tronos, que sean dominios, que sean principados, que sean potestades, todo, dice la escritura, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego nos da otra característica que para todos es importante, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está una definición tremenda de quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Es claro para todos que nadie, ningún ser humano ha visto a Dios. Las Sagradas Escrituras así lo revelan. Por ejemplo, Juan 1:18, eso dice, que nadie ha visto a Dios, solamente el Señor Jesucristo. Dice, porque Él habita en el seno del Padre, por eso lo conoce, por eso está unido al Padre. Y Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces, como Dios es invisible, no es posible verlo. Ningún ser humano tiene la capacidad visual para ver a Dios como un ser divino. No soportaría, dice que moriría en ese instante si lograra ver eso. Pero no, en realidad no es posible. Pero en Cristo Jesús vemos al único Dios verdadero. Aquí lo dice muy claramente. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. El primogénito de toda creación, el preeminente de toda la creación. Él tiene preeminencia. La importancia más grande está en Él, porque Él, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él está el principio, en Él está donde inicia en realidad todo. Él es la fuente de donde surgen todas las cosas. Él es nuestro Señor Jesucristo. No se trata aquí de que la escritura está diciendo que, por decir, el primogénito de toda creación, que fue el primer hombre creado. No, no, que fue creado principalmente. No es eso lo que está diciendo, porque Jesucristo es Dios y Dios es eterno. Dios no fue creado, Él es eterno, Él es de la eternidad, para la eternidad, para toda la eternidad. Entonces no está hablando de que el Señor Jesucristo fue creado como cada uno de nosotros, no. Dice así porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra y todo eso. Pero nos llama mucho la atención cuando nos habla de la iglesia. ¿Qué es Jesús para la iglesia? Somos miembros de la iglesia de Cristo. Hemos llegado a formar parte de la iglesia del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús para la iglesia? La Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza representa la autoridad absoluta. Entonces ningún hombre tiene autoridad sobre la iglesia. Ningún hombre ha sido señalado o marcado o simplemente se le ha dado autoridad sobre la iglesia. Ni la iglesia local, ni la iglesia universal debe ser dirigida por ningún hombre mortal. Quien la dirige es Jesucristo. Jesucristo. No tenemos nosotros que ir a nadie. Si tenemos dudas acerca de las cosas espirituales, a quien tenemos que ir es a la autoridad principal, a quien tiene toda la sabiduría, toda la autoridad, es el Señor Jesucristo. Como seres humanos siempre queremos ser dependientes de otros.
y siempre buscamos que sean otros los que nos dirigen. Fíjense que ese es un error, porque eso es sacar de su lugar al Señor Jesucristo. Él es el único que nos dirige. Él es la autoridad principal y nosotros aprendemos de Él, porque dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud de Dios. Pues, ¿qué pueda tener el hombre para que el hombre dependa de Él? De ninguna manera. Por eso la Biblia nos muestra en todos los lugares, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que el hombre pues no es confiable. ¿Por qué? Pues porque somos falibles. Pero del Señor Jesucristo es diferente. Entonces, tenemos la máxima autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada congregación es autónoma y cada congregación está dirigida por la cabeza principal, es Cristo Jesús. Así lo dicen las Escrituras, pero dice algo más de Jesús, este texto. Dice que Él es el principio y también dice que es el primogénito de entre los muertos, porque Él es el primero que murió y también resucitó. Sabemos que muchos, aún en el tiempo de Jesucristo y más atrás, muchos murieron y por alguna razón resucitaron. Así que no confundamos una cosa con otra. Cuando aquí dice que Él es el primero, dice el primogénito, el principal de todos los muertos, es principal porque solamente Él pudo vencer la muerte y resucitó. Nadie más resucitó para vida eterna. Aquellos que resucitaron, porque algunos fueron resucitados, mismo el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Los profetas también, ellos resucitaron a algunos que habían muerto, pero ellos resucitados volvieron a morir. Jesucristo resucitó para no morir jamás. Por eso es el primogénito, el principal de los que han muerto, porque Él tiene vida eterna. Y esa es la resurrección que a todos nos espera si somos fieles para con nuestro Dios. Lo más importante de todo esto es que este texto dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Todo fue con el agrado del Padre, nuestro Dios, el único Dios verdadero. El sabio Dios está por sobre todas las cosas y a Él le agradó que el Señor Jesucristo sea lo que hoy es. Porque por medio de Él dice que vino a reconciliar Dios consigo mismo todas las cosas y vino a reconciliarnos a nosotros con Dios. Acuérdense que Él es el intercesor. Acuérdense que no hay nadie que pueda interceder por nosotros más que el Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, así como hay un solo Dios, hay solamente uno que puede interceder, es Jesucristo. Así que Él vino a reconciliarnos. ¿Pero cómo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con su sangre derramada en la cruz, nos puso en paz con Dios. A los que lo aceptamos como nuestro Señor. A los que lo aceptamos como nuestro Salvador. Así que ahora a nosotros nos ha hablado a través de Jesucristo. Dice la misma escritura en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento les habló por los
profetas, a través de los profetas. Dice, pero a nosotros, la era cristiana, los que hoy estamos en nuestro tiempo, de Cristo para acá, nos ha hablado por Cristo, por el Hijo. Entonces, ¿quién es Jesús? Fíjense, otra respuesta más. Es el medio por el cual Dios nos ha hablado y lo ha constituido heredero de todo. Y por él, dice la Escritura, hizo el universo. Y dice algo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice que siendo el resplandor de su gloria. Así que viendo a Jesús a través de las Escrituras, podemos nosotros ver ese resplandor de la gloria de nuestro Dios. No solamente eso, es la imagen misma de su sustancia. Es Dios, Dios mismo. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Poseen la misma naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ya dice, es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. No hay diferencia entre ellos. Tienen esa misma naturaleza. Y dice que ese, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el lugar único para nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios, en el trono divino, en las alturas. ¿Quién podía obtener ese lugar? Dios mismo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos lo que la Biblia nos muestra, la que la Biblia nos enseña, afirmaciones de los mismos apóstoles que también ellos sabían a través del Espíritu Santo quién era Jesús. Los apóstoles no podían hablar por sí mismos. Lo que ellos hablaban, lo que ellos decían, era una revelación divina. Y esto es lo que muchos no entienden. Muchos desprecian las Sagradas Escrituras, ven una Biblia, conocen una Biblia, dicen, es que esta Biblia fue escrita por hombres. Es verdad, los apóstoles fueron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. No fueron escritores de sus propios conocimientos. No fueron escritores de sabiduría humana, sino de sabiduría divina. En una ocasión, estando el Señor Jesucristo con sus apóstoles, con sus discípulos, él les dice, yo sé, Él les dice, yo sé quiénes son ustedes, pero me gustaría saber qué piensan ustedes de mí. ¿Quién soy yo para ustedes? El Señor Jesucristo sabía quién era Él para muchos judíos. Para muchos, pues era un impostor. Para muchos no era el Mesías que ellos esperaban. Entonces dice Jesús, les dice, bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Pues ya unos dicen, bueno, pues unos dicen que pues eres este, que eres el otro, que eres uno de los antiguos del Antiguo Testamento. Y dice, bueno, está bien. Pero yo quiero saber que ustedes me digan quién soy yo para ustedes. Entonces dice Mateo 16:15, Él, Jesús, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, miren la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo sigue siendo. Esta declaración es divina, porque alguien puede decir, bueno, pues lo dedujo, el apóstol Pedro pudo deducir quién era. No, no, porque esta información el apóstol Pedro no la recibió de nadie en la tierra, de ningún mortal, la recibió de Dios. Jesús lo dijo. Dice el versículo 17,
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la revelación de Dios. ¿Quién es Jesús? Esto es la respuesta maravillosa, una de las tantas respuestas maravillosas que encontramos en la Biblia. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hay testimonio bíblico, hay testimonio de aquellos que estuvieron con Él, de Él mismo, de Dios mismo, diciéndonos quién es Jesús. Tenemos también ahí a Juan el Bautista cuando lo ve por primera vez, el Espíritu Santo también lo inspira para que diga quién es Jesús. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero en el Antiguo Testamento tenía que ser limpio para poder ser ofrecido como sacrificio por los pecados del pueblo. Jesucristo es el Cordero de Dios, limpio, sin mancha, inocente, y solamente así pudo quitar nuestros pecados, quitar los pecados de todas las personas que se acercan a Él, que lo aceptan como su Salvador. Ese es el Evangelio. En realidad, ese es el Evangelio. Que la persona reconozca su estado pecaminoso. Primero es lo que tiene que reconocer. El Evangelio también es llamado las buenas nuevas de salvación y son buenas noticias. Pero antes de darle las buenas noticias al hombre en su estado pecaminoso, primero le tenemos que dar una noticia mala. Es un pecador. Está en un estado pecaminoso, separado delante de Dios, que está muerto en sus pecados. Esa es una noticia tremenda, es una noticia fatal, pero no es para siempre. La noticia maravillosa es que Cristo murió por cada uno de nosotros los pecadores, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Estabas muerto en tus delitos y pecados, ahora Cristo nos da vida, vida eterna a través de la fe, a través del conocimiento de Él y reconociendo nuestros pecados, procediendo a la obediencia. Y el Señor tiene los brazos abiertos para todos los seres humanos. En todo el mundo, el Señor está llamando a los pecadores, a los que están en ese estado pecaminoso. Sí, los que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Podemos hallar en Jesucristo la única forma de escapar del pecado, de librarnos de la espantosa muerte, la espantosa condenación eterna, es mirando a Jesús, creyendo en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, ten fe, pero una fe viva. No creer como todos creen, que simplemente crees que Dios existe, pues sí creo, pero es una fe muerta porque no da pruebas de su fe, no da muestras de que en realidad su fe es una fe viva. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, fíjense lo que dice nuestro Dios a través de la palabra escrita. En Romanos 5:8 dice, mas Dios, ¿quién? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira?
de la ira de Dios en el día final. Dios vendrá en la ira, en su ira contra todos los que están en estado pecaminoso. Y en Cristo Jesús encontramos el perdón, encontramos que Él es el que viene y nos reconcilia con Dios. Y este es el tiempo que el Señor nos da para que nosotros hagamos eso. No importa qué tan pecador haya sido, tiene que reconocerlo. Eso sí, tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que arrepentirse de los pecados que ha cometido, con los cuales ha ofendido a Dios. Tiene que aceptar el perdón de Jesucristo o a Cristo como su Salvador. No importa lo que haya hecho, lo que importa es que reconozca que ha pecado, que se arrepienta, que pida, que busque a Jesucristo, que se refugie en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y Dios lo recibe. Dios escucha sus oraciones. Mientras esté en ese estado pecaminoso, Dios no escucha ese tipo de pecadores. No, porque están en su estado natural, pecaminoso. No perciben, dice la Biblia, no perciben las cosas que son del Espíritu. Había un hombre en el tiempo de Jesucristo que era un cobrador de impuestos. Este hombre, como eran todos ellos, pues estafaban a la gente, ¿verdad? Cobraban de más y eran ricos. De lo mismo eran ricos. Este hombre se llamaba Saqueo. Entonces ve que Jesús anda predicando, que Jesús anda enseñando, ¿verdad? Y le llamó la atención. Y dice la Biblia que era una persona de baja estatura y no podía verlo, porque a Jesucristo lo seguían multitudes. Era una multitud, una persona de 1,40 m, de 1,20 m, no ve nada. Entonces vio que Jesús andaba, caminaba, y se adelanta y va y se sube, dice, a un árbol, por donde él sabía que Jesús pasaría. Y cuando ve a Jesús que viene llegando y que Jesús lo ve, que eso es lo importante, Jesús nos ve a todos y conoce nuestro estado, conoce nuestra situación, sabe que estamos hundidos cuando estamos hundidos en los pecados. Él sabe de nosotros y nos ofrece la salvación como se la ofreció a este hombre llamado Saqueo. Dice la Biblia en Lucas 19:9. Jesús le dijo, Jesús lo vio y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros, los que nos hemos perdido en el mundo pecaminoso. A eso vino Jesús, a buscarnos. Y nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a que lo busquemos como Salvador. No hay otra forma, dice la Biblia, que debajo del cielo no hay otro Salvador, solamente Jesucristo. Y allí está hablándonos. ¿Cuántos quisiéramos esa oportunidad? Si todos, algunos estamos bien, estamos vivos, estamos sanos, para muchos no es importante Jesucristo, pero el día que se encuentre en un lecho de muerte, va a querer a Jesús, va a querer conocer a Jesús, va a querer saber cómo enfrentar su muerte. Y lo hemos visto, y quizás usted que me escucha sabe de algunas personas que cuando sienten que van a morir, buscan, buscan la forma de tener paz en su alma, en su corazón. Pero para ese tiempo, si usted no lo buscó, ahora que puede, para ese tiempo es demasiado tarde. Ya no se puede hacer nada. Porque el tiempo de salvación, dice, es ahora, ahorita, y podemos reconocer nuestros pecados. Ahora que podemos ser encontrados por Jesucristo,
porque Él ha venido a buscarnos, porque estamos perdidos. Ahora es el tiempo, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos el testimonio de las escrituras, el testimonio de los apóstoles. Simón Pedro dijo algo muy grandioso: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo, así lo es, así lo creemos y así lo vivimos, porque así es como lo hemos aceptado, como la imagen del Dios invisible, la resurrección y la vida. Él es Jesucristo. No importa que tengamos que morir, si morimos creyendo, si morimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Medite en este mensaje, medite en estas palabras. Usted puede regresar el video, volver a oírlo, escucharlo, meditar y tomar una decisión y buscar a Jesús. La iglesia de Cristo está en todo el mundo, es universal. Acá estamos en Saltillo, Coahuila, la calle Hawái número 133, en la colonia Virreyes Residencial. Aquí está el lugar de reunión. Este lugar es para eso, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Acérquese. Si vive aquí en Saltillo, este es el lugar. Aquí puede ser enseñado, aquí puede ser dirigido conforme a las Sagradas Escrituras, enseñarlo a que se dirija directamente al Señor Jesucristo y que reciba de Él el conocimiento y que reciba el perdón de pecados por Jesucristo. Este es el tema, mis amigos y hermanos, que el Señor los bendiga todos, esperamos que sea de grande bendición y nos seguimos viendo, seguimos predicando, seguimos hablando y pedimos oraciones para que el Señor haga que estos mensajes lleguen a muchas personas y que puedan ser salvas. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.